Fran, vamos con Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Bueno, para ponernos en contexto de lo que vamos a compartir en esta mañana, vamos a leer el versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya era... justamente hoy mencionaron la fiesta de la Pascua, la cena, la última cena. Y en este momento el Señor Jesús aprovechó para volver a hablar con sus discípulos acerca de una cuestión que puede sonar muy abstracta, difícil de captar, a no ser que el Señor nos lo revele, ¿no? Pero el contexto era este: el Señor se estaba yendo, Él ya sabía que llegó la hora en que tenía que partir y habló con sus discípulos manifestando su amor completo. De ahí, de este texto, o sea, ya sabemos entonces dónde estamos parados, ¿no? Bien, de este texto vamos a pasar al mismo capítulo 13 y en el versículo 33, estamos leyendo en la NBI. Dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Vamos al 36. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Y el Señor le contestó: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y ahora vamos al capítulo 14. ¿Sí? No se angustien, les dijo Jesús a sus discípulos. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Vamos a hacer una lectura completa y después vamos a volver sobre algunos puntos. Jesús, entonces, en el versículo 5, dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, otro de sus discípulos, muéstranos al Padre y con eso nos basta. En el 9, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré,
Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Seguimos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. 22. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto les digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Repetimos, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy. Me quedé perdida. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Comienza la lectura diciéndoles a sus discípulos con mucho amor: recuerden esto, los amó hasta el fin. Amó a sus discípulos que estaban con él en el mundo y nos ama a nosotros hasta el fin. Es un amor presente. No es me amó ayer y mañana no sé. En este contexto les dicen: no se angustien. O sea, a ver, teníamos a sus discípulos que caminaron con él durante mucho tiempo y de golpe, sin duda el Señor ya les dijo muchas veces que llegaría un momento donde él ya no iba a estar con ellos. Pero ¿vieron como cuando muchas veces nos dicen cosas, pero hasta el momento en que se concreta parece que eso será para algún momento, pero no sé cuándo? Bien, en este momento a sus discípulos les estaba diciendo: yo ya me voy. Y me voy. Pero ustedes, esta partida mía no significa que ustedes tengan que estar tristes, angustiados. No los voy a dejar huérfanos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Todo lo que ellos aprendieron hasta este momento, de golpe, iban a tener que ponerlo en práctica sin la supervisión del Maestro que los sacaba de apuros. Sin ese Señor Jesús que los guiaba y les enseñaba, los corregía, los encaminaba cuando estaba con ellos. De golpe se recibieron. ¿Vieron? Los que estudian y de golpe tienen el título, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo al maestro, no tengo al profesor, no tengo a nadie que me diga nada. Ahora me toca a mí. Vamos a seguir. Nos quedamos esto. Pero el Señor les dice: no se angustien, ni tengan miedo. Yo me voy, les voy a preparar una morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les estaba hablando de ese futuro, de esa esperanza que guardamos todos, de encontrarnos en esa morada con nuestro Padre Celestial. Ellos obviamente estaban ahí sin saber. En el versículo 4 dice: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. O sea, ya lo saben. No se angustien. Entonces ahí aparece Tomás.
Acuérdense que Tomás, nosotros siempre lo recordamos porque cuando el Señor resucita, Él le dice, si yo no veo, lo toco, lo miro, no creo. Entonces cuando Tomás apareció y estaba Jesús y le dice, vení, poné la mano, mira, bienaventurados los que creen sin ver. Y este Tomás, que todavía el Señor no había pasado por la cruz, todavía estaban en ese último momento, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, de golpe se me hizo un blanco en la cabeza, en la memoria, en todo. ¿Cómo podemos conocer el camino? Nosotros, pensamos en Tomás, ay, cómo no le iba a creer, cómo tanto tiempo que anduvo, todo lo que vio, todo lo que escuchó del Señor en ese tiempo. Y le dice ahora, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino. Pero la actitud de Tomás no es extraña. Nosotros caminamos con el Señor. Conocemos al Señor, el Señor nos llamó, hemos creído, creemos, estamos en medio de su pueblo. Pero ¿cuántas veces parece que no sabemos lo que ya debemos saber? O no lo recordamos, o no lo ponemos en práctica. Así que Tomás no es tanto para criticarlo a Tomás, ¿eh? En el corazón de cada uno de nosotros puede haber este Tomás, que está diciendo, Señor, yo no sé nada. Vos no sé qué camino, no sé nada, no te conozco. Y el Señor, con mucha paciencia, porque no lo rechaza, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre soy yo. No tiene reparos Jesús en enseñarles. Quizás no le habla en este momento todavía con claridad, porque si nosotros seguimos avanzando en la lectura del Evangelio de Juan, en los capítulos siguientes hay un momento donde los discípulos le dicen, bueno, Señor, ahora ya no nos estás hablando como con imágenes, con comparaciones, ahora nos estás diciendo las cosas con más claridad, pero en este momento todavía le dejaba, ¿qué camino? ¿Qué verdad? ¿Qué vida? Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. ¿Qué nos está diciendo esto? Conocemos a Cristo y conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque son uno. Son uno. Y ya desde este momento lo conocen. Les estoy diciendo, yo estoy acá con ustedes. Ustedes están conociendo al Padre porque yo estoy aquí. Estoy aquí. Bien. Y desde este momento lo conocen y lo han visto. Ahí terminamos con Tomás. Ese Tomás que también está en nuestro corazón muchas veces. Y en el versículo 8 aparece otro. Felipe. Felipe. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Cuando yo leía esta parte me acordaba de ese grupo que seguía a Jesús, ¿se acuerdan? Y le decían, queremos ver más señales, pero venían viendo todo lo que el Señor había hecho en el camino y no les alcanzaba, ¿sí? Felipe en este momento dice, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. No sé si alguna vez nos va a bastar. También tenemos a este Felipe en cada uno de nosotros, ¿sí? Que siempre queremos una muestra de algo más. Una señal, una respuesta por algún lado, ¿sí? Que no está mal buscarla si la buscamos en Jesús. Jesús, con toda su paciencia, le dijo, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vuelve a repetirle. No tiene ningún tipo de reparo en volver a decirles. Así que la paciencia, el Señor tenía una paciencia. Dice, ¿cómo puedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo puedes decirme muéstranos al Padre? Y acá viene la preguntita clave que nos toca también a cada uno de nosotros. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?
¿acaso no crees? Nos pone frente a una pregunta que el Señor puede hacernos. ¿Cómo anda la fe? ¿Estás creyendo? ¿Crees? Acá puntualmente estaba hablando del Padre. Pero ese ¿acaso no crees? En pasajes encontramos que dice que si creyéramos, veremos la gloria de Dios. Que la fe que el Señor puso en nosotros es para agradar a Dios. Que nuestra vida es por fe. Y fe es la certeza de las cosas que se esperan, que no se ven. Y ahí sigue hablando que las palabras que Él les comunica no eran solamente de Él, sino del Padre, ¿sí? Y vuelve a plantearle, créanme cuando les digo en el 11 que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Bueno, ¿no me creen por mis palabras? Créanme por las obras que vieron. Créanme por las obras. Pero el Señor está esperando una fe más madura, que no necesite todo el tiempo estar viendo señales ni pruebas. Más que suficiente la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones. Ciertamente, bueno, ahí pasamos, vamos al 15, seguía en la misma conversación y parece a otro punto, ¿no? Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hoy se habló mucho de la obediencia, ¿sí? Se habló de conocer a Dios, cuánto lo conocemos, cuánto tiempo pasamos con Él. Ayer Carlitos comentó que hablaban del conocer, de buscar, de estar cerca del Señor. Sus discípulos habían estado mucho tiempo con Él. Y nosotros también con Él. Y Él plantea esto. Otra vez el amor ahí. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Y fíjense esto ustedes, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. En este pasaje nosotros encontramos al Dios único en sus tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo, si bien estaba como perfecto hombre, ¿sí?, la segunda persona de la Trinidad, ¿está? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Viendo a Cristo, estando con Cristo, tenemos la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios. Seguimos. No los va a dejar huérfanos, dice en el 18. Vamos al 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Pensaba en la palabra obediencia, en lo que implica la obediencia. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la palabra obediencia parece muchas veces una mala palabra. Porque aparentemente ser obediente es una persona sin carácter, es debilidad, ¿sí?, es falta de fuerza. Pero la obediencia es para nosotros la condición más importante en nuestra relación con Dios. Jesucristo fue el ejemplo perfecto de obediencia. Hoy, no sé si creo que fue Moni la que habló sobre cuando el Señor Jesús dijo, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesucristo es el ejemplo perfecto de obediencia. A pesar de su dolor, a pesar de la angustia que le acarreaba, obedeció, pero obedeció por amor al Padre y por amor a nosotros. No piense que la obediencia es algo negativo.
Dice, ¿quién es el que me ama? En el 21, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. En el Salmo 19, en el Salmo 19, en el versículo, hay un pasaje precioso, está en el Antiguo Testamento, Salmos 10, espere que encuentre. Salmo 19, perdón, estoy con el Salmo 19. Está hablando del Señor, ¿no? Y de la palabra. Y vamos a leer esto y piensen en cada una de estas cosas porque es algo precioso para el corazón, para nuestra vida. En el 7, del 7, ¿no? ¿Del 10 te dije? ¿Ponemos del 7? ¿Tenés? ¿Está? Bien. Dice, la ley, en el 7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Volvemos a Juan. Y encontramos que dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. La palabra de Dios nos comunica quién es Dios. Y miren toda esa tremenda obra que hace la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos da sabiduría, nos da alegría, nos da entendimiento, ¿sí? Nos hace sabios. La palabra de Dios es justa, digna de confianza. ¿Tiene alguna situación? Lea la palabra, busque en la Escritura la verdad que Dios tiene revelada. Entonces aparece un tercer discípulo, aquí, Judas. En el 22, Judas, no el Iscariote, aclara bien la Biblia, era otro discípulo que tenía el mismo nombre, Judas Tadeo creo que era el apellido de este Judas. Y le dice, Señor, ¿por qué Señor estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y bueno, pero hay una contraposición, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que por el que cree en Él tenga vida y vida eterna, no se pierda, ¿sí? Todo el que cree en Él. Pero hay aspectos en la verdad de Dios que no se revelan a todos, ¿sí? Y aquí el Señor les dice a Tadeo, el que me ama obedecerá mis palabras. Otra vez vuelve, refuerza. ¿Ustedes me aman? Obedézcanme, obedezcan mis mandamientos. No pueden obedecerme si no me aman. Entonces dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Vamos al 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y me gusta esta parte. Les hará recordar todo lo que les he dicho, todo lo que el Señor hizo en la vida de sus discípulos y todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Parece que en un momento no están, pero hay alguien que está con nosotros y tiene la tarea de recordarnos la obra de Cristo en la cruz
y todo lo que el Señor ha traído para nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos recuerda, nos guía, nos revela la verdad. Dice, y la paz les dejo, mi paz. No les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo. No se angustien ni se acobarden. Así que esta pregunta de Judas buscaba conocer, buscaba conocimiento, ¿sí? Buscaba entender al Señor, ¿por qué decía estas cosas? Muchas veces el Señor nos habla y hay tiempos en que tenemos que guardar en nuestro corazón lo que el Señor nos habla y hay tiempos donde el Señor nos revela lo que quiso decirnos, lo que va a hacer. Como el caso de María, ¿se acuerdan cuando María veía crecer a Jesús? No entendía todas las cosas, pero ella dice que guardaba en su corazón. Bien, no podemos esperar que el Señor sea como el delivery, llamadita a la puerta. El Señor se toma su tiempo, a veces sí, a veces no. Él es Dios. En estos tres discípulos estamos nosotros también. El Señor Jesús les respondió a todos y los respondió con amor y con mucha paciencia. Pero las preguntas las hicieron con un corazón genuino, sincero. Ninguno, a pesar de que alguno podía tener dudas, parecía que no sabía nada, parecía que no tenía claro, todos le preguntaron a Jesús. Y Jesús les respondió, pero su corazón estaba con el Señor. Entonces, tenemos preguntas nosotros muchas veces, como en el caso de Judas, no el Iscariote. ¿Por qué, Señor? O en el caso de Felipe, quiero ver algo más para poder seguir creyendo. O en el caso de Tomás, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Pero el Señor a cada uno le respondió. No eran las preguntas de aquellos con los cuales Jesús se contactó en su camino. Había personas que le preguntaban para buscar problemas, para en las respuestas del Señor entrar en conflicto. Pero sus discípulos estaban ligados a Jesús por el amor y por la fe y por el amor, como cada uno de nosotros. ¿Tiene preguntas? El Señor las va a escuchar. ¿Tiene dudas? El Señor se las va a sacar. Obediencia a sus mandamientos, entrega, conocimiento, cercanía, búsqueda. La palabra de Dios, que está para darnos todo lo que necesitamos. Creo que no hace falta agregar nada más. Tengamos en cuenta esto. La palabra del Señor es más deseable, sus mandamientos son más deseables, dice, que el oro refinado y más dulce que la miel. Aun cuando sean verdades que nos parecen durísimas, la palabra de Dios es dulce. Que el Señor les bendiga.